Vale. ¿Nos oís bien? ¿Los del fondo sobre todo? Vale. Pues bueno, buenos días a todos. Somos mi compañera la doctora Ana Bernal y yo, Izaskun Buendía. Hoy estamos aquí para intentar, como estáis ya en la última etapa, intentar ayudaros un poco con lo que es la carrera científica, qué pasos lleva, cómo se consigue cada paso, para que os quede un poco más claro. Luego os contaremos nuestras trayectorias personales y, por supuesto, el objetivo nuestro es, como amantes de la ciencia que somos, animaros a que sigáis nuestros caminos y, por favor, eso sí que os vamos a pedir, no somos muchos, o sea que con total confianza, cualquier pregunta que tengáis, tanto a lo largo de la presentación como al final, que nos paréis sin ningún problema y que hagáis todas las preguntas que necesitéis, ¿vale? Bueno, pequeño problema técnico. ¿Cómo es la carrera científica? ¿Qué tiene que tener alguien para poder continuar una carrera científica? Bueno, pues como ocurre en muchos trabajos, pero en el nuestro en especial, hace falta que seáis personas con gran curiosidad, con muchas ganas de aprender, que tengáis mucha motivación y que sepáis que hay que trabajar bastante, ¿vale? Efectivamente, muchos habréis oído cosas, pues que es una carrera difícil, que se meten muchas horas, todas las dudas que tengáis, cosas que hayáis oído, de verdad preguntarnos que con total sinceridad os vamos a responder. Bueno, pues de momento ya habréis terminado vuestro bachiller científico técnico y ahora estáis en el grado. Posteriormente tendréis que hacer un máster y después con ese máster ya accederíamos a la etapa de doctorado, ¿vale? El doctorado, ¿cómo lo conseguimos? ¿Qué cosas son importantes? Bueno, pues el periodo de doctorado, que termina con una defensa de tesis doctoral y terminaréis siendo doctor y vuestro apellido, es un periodo normalmente de 4 años. En Europa cada vez más está llevando a 3 años, pero bueno, aquí de momento la gran mayoría de becas, aunque no todas, son de 4 años y es un trabajo en formación que se hace en un laboratorio. Esto es muy importante porque nos gustaría aconsejaros que si tenéis claro que queréis hacer ciencia, para eso, por supuesto, os animamos, cuanto antes entréis en el laboratorio, mejor. Para eso hemos hecho los pósters, tenéis aquí, como os ha dicho mi compañera, las listas para que después podáis apuntaros en la visita que vamos a hacer el día 13, si alguno os ha interesado, porque el laboratorio es muy importante. No solo que hagan algo que os guste, que os llame la atención, sino el ambiente que haya de trabajo, las técnicas que utilicen, todo eso cuanto antes lo conozcáis, antes lo vayáis viviendo, más fácil se os va a hacer luego la tesis doctoral. Porque como os hemos dicho, son 4 años de trabajo, de bastante trabajo, entonces cuanto antes conozcáis el laboratorio y estéis más contentos, mejor será. Una cosa imprescindible hoy es un buen expediente académico. Aparte de tener un laboratorio, hace falta un buen expediente académico porque, como os vamos a comentar, la gran mayoría de veces el primer filtro, por suerte o por desgracia, es el expediente académico. Y ahora mi compañera os va a ir comentando las distintas becas que podéis optar para llevar a cabo este doctorado. De hecho, bueno, ahora veréis que hay varias becas para el doctorado, pero también existen, por ejemplo, becas para antes de doctorado, que todos pensamos un trabajo de fin de grado. Hay algunas becas, por ejemplo, aquí hay una modalidad en Gobierno Vasco que se llama ¿vale? Para alumnos de ¿vale? Hay un fondo de pequeña financiación para que veáis un poco también cómo es la práctica trabajo de fin de grado y otras tituladas, podéis ir al laboratorio, estáis financiados y además puede que os pongas también para conseguir el doctorado, ¿vale? Porque para la beca del doctorado, la nota tan importante, pero también un poco la experiencia previa que tengas, el currículum, etc. Entonces, para las becas de doctorado tenemos, en el caso de tenemos las universitarias, pues en este caso, en la Universidad del País Vasco, existen becas de formación de valores, ¿vale? De modalidad predoctoral. Existen las normales o las generales, por así decir. Hay otra modalidad, es para hacer son menos becas, pero se valora bastante pues, el hecho de que la directora
También hay unas becas de la Universidad del País Vasco con Burdeos, ¿vale? En este caso, no sé si sabéis que Bilbao y Burdeos son ciudades hermanadas, entonces hay mucha colaboración tanto entre la Universidad del País Vasco como otros centros y Burdeos. Entonces existen también unas becas de la Universidad del País Vasco que son en cotutela con Burdeos. Para esto habría que hacer parte de la tesis doctoral aquí y parte de la tesis doctoral de ese trabajo en Burdeos. Existen también las becas del propio gobierno vasco, ¿vale? Se llaman las Predoc Berry y en este caso hay dos tipos de becas muy similares, son de 4 años, cuenta el expediente académico, el grupo al que nos vamos a incorporar, el proyecto, y en el caso de la beca del gobierno vasco hay una preselección que se hace por nota del corte y hay una entrevista. Entonces, en este caso, por ejemplo, es importante también que en esta entrevista pues, vayáis sabiendo un poco qué vais a hacer en el proyecto, que se os vea con interés, ¿vale? Existen otro tipo de becas a nivel estatal. Tenemos la FPI, la PECIS y la FPU. La FPI, que es la formación de personal investigador, en este caso son becas asociadas a proyectos de diseño que se dan a los laboratorios. Entonces, en este caso, las personas que quieran hacer una tesis de proyecto se apuntan a los proyectos que están financiados. Y son los propios laboratorios, en este caso, los que pueden escoger a los candidatos o candidatas para hacer estas tesis, ¿vale? En el caso de FPU es formación de profesorado universitario, ¿vale? Es parecida, pero en este caso se intenta formar a la gente no solo en investigación, sino también en docencia universitaria, ¿vale? Para ser profesor o profesora de universidad, hace falta tener un doctorado. Entonces, en estas becas, además de la investigación, también hay que dar horas lectivas, ¿vale? En las otras se pueden dar, pero en esta hay una parte que esas horas. En este caso, las FPU no se dan al proyecto, sino que se dan a los candidatos. Entonces, sí que también nos la nota, por ejemplo, porque no es dinero que vaya asociado a un proyecto, sino un dinero de la propia persona. ¿Vale? Ambas becas son de 4 años también. Y tenemos las PECIS, que en este caso sería para hacer una tesis doctoral en un instituto sanitario. ¿Vale? Las otras son principalmente para universidades y centros tecnológicos y las otras son para hacer proyectos en... Y después tenemos becas de fundaciones privadas. ¿Sí? En este caso hay tanto predoctorales como postdoctorales, de la etapa predoctoral, y hay varias fundaciones privadas también que financian a estudiantes para hacer... ¿vale? Y casi todas, tanto las del País Vasco como las estatales, son de unos 4 años. Y en la mayoría de ellas suele existir la oportunidad de hacer una estancia en el extranjero. Y la mayoría de la gente que es financiada se puede hacer una estancia en un laboratorio de otro país de entre 3 y 6 meses. Esto es bastante interesante, primero porque enriquece un poco el trabajo, ya no haces el trabajo solo en un laboratorio, sino que te vas a otro lugar, aprendes otras técnicas, ves otro ambiente, ¿no? Que como decía quizás un doctorado es largo, laboratorio, pues está bien ver cómo se hacen las cosas, pero además nos puede servir para hacer un contacto, ¿no? Si queremos seguir nuestra carrera, para tener otro laboratorio al que poder ir o con el que poder establecer colaboración. ¿Sí? Vale. Antes de seguir, en la información que estáis viendo en pantalla os aparecía de qué PDF lo hemos descargado, que os toque a vosotros, se va actualizando, es anual, y os podéis descargar ahí. Y nos hemos centrado en el caso de la UPV y del Gobierno vasco, pero para los en otras comunidades autónomas, también cada comunidad tiene la suya, o sea que en este link podéis encontrar absolutamente de todas las comunidades autónomas. ¿Vale? Después de los 4 años llega el gran día, celebramos la tesis, os convertís en doctores y luego ¿qué? Bueno, pues luego hay distintas opciones, las hemos intentado resumir como en 4 grandes caminos. El primero sería seguir un poco en lo que es el mundo de la investigación. Para ello tenemos, una vez más, distintos contratos, que como veis, por ejemplo, en el caso del País Vasco, igual, cada comunidad autónoma tiene lo suyo. En el caso del País Vasco,
con una Predoc Berry o con cualquier otro tipo de beca, realizáis vuestra tesis doctoral y luego tenemos opción de optar a una Postdoc Berry. Este contrato es muy interesante ya que tiene parte para hacer en el extranjero y parte para hacer en un centro del País Vasco, para reintegrarte en algún grupo. Es sumamente importante para seguir por el camino de investigación, así como la segunda opción, el del mundo universitario, docencia universitario, que tengáis claro que a día de hoy es prácticamente imprescindible el irse al extranjero, ¿vale? Entonces, una vez que ya hayamos realizado la estancia, aún así ya somos doctores, es imprescindible que os vayáis al extranjero, a otro laboratorio. Cuanto mejor sea el laboratorio, mucho mejor para las oportunidades de conseguir luego contratos. Igual, es una experiencia súper bonita, que no solo es gratificante a nivel profesional, sino que también a nivel personal, porque aprendes muchísimo estando en el extranjero, conoces gentes y culturas nuevas. Entonces, no hay que verlo tanto como algo negativo, sino como una parte muy positiva de este camino. Esto sería el caso de la Postdoc Berry. Después, en el gobierno vasco también tenemos las Ikerbasque Research Fellow, que estarían como subdivididas en distintas posiciones. Según va avanzando en edad, va aumentando la posición desde Ikerbasque Research Fellow a Ikerbasque Permanent Position, ¿vale? A nivel estatal, ya hayáis tenido una FPI, una FPU y otra beca universitaria o de comunidad autónoma, igual os hacéis doctores y el siguiente contrato que os correspondería a nivel estatal sería un contrato postdoctoral Juan de la Cierva. Esto va cambiando, pero bueno, suele ser de 2 o 3 años de duración. También se valora el que os hayáis ido fuera y después de ese periodo, lo normal sería optar a una Ramón y Cajal. Los Ramones y Cajales son contratos ya de 5 años en una universidad, con la idea de que luego esa universidad, si consigues las evaluaciones necesarias, te estabilice, ¿vale? Esto sería el camino por universidad. Sin embargo, si por lo contrario os apeteciese más seguir por un instituto de salud, podríais haber tenido una PEFIS o cualquier otra, conseguir vuestro doctorado y entonces optar a una Sara Borrell. La Sara Borrell es muy parecida a la Juan de la Cierva, son 3 años de duración y también es para un centro estatal, un centro español, con una estancia fuera, en el extranjero, de duración de entre 6 y 9 meses, y luego os podéis ir fuera o hacerlo antes, una vez que leáis el doctorado, iros fuera y luego pedir una Sara Borrell. Es importante que sepáis que cada contrato que os estamos mostrando tiene su fecha, desde qué año lo puedes pedir hasta qué año, no pueden pasar más de X años desde tu licenciatura. Una vez que lees la tesis doctoral, tienes igual X años para pedir el siguiente contrato. Una vez que te pasas, pedirlo, entonces hay que estar bastante pendiente a este tipo de contratos. En este sentido también, tú puedes tener una tesis y luego pedir una no son cajas cerradas, sino que va a haber la historia científica puede cambiar. Cambiando el tema, pero la institución no hay una limitación que hayas tenido una FPU ya no puedes una vez en también. Hay diferentes bloques y tener el contrato doctoral, luego puedes hacer diferentes doctorales dependiendo de cuál es el contratos cerradas, no puedes ser también. Y de hecho lo más habitual es que en cada etapa, tanto en la predoctoral como luego en la postdoctoral, pidamos todo lo que haya. El no ya lo tenemos, o sea que siempre intentamos pedir las mayores opciones que se puedan. Si os queréis quedar en Euskadi, se pide, si el laboratorio lo permite, la de la universidad, la de la comunidad, la estatal, todo lo que se pueda pedir, siempre tenemos que pedirlo. Pues este sería un poco el camino de la investigación. Por otro lado, tendríamos el camino de la docencia universitaria. Acabáis el doctorado
Y en las distintas universidades, esto sí que está bastante homogenizado entre las distintas universidades, encontramos distintas posiciones. Entre ellas, la primera sería la de doctor, serían 5 años. Después pasaríamos a contratado doctor, después a profesor contratado de investigador distinguido, esta sería la última. Entonces pasaríamos como por distintas etapas, que aunque veáis ayudante doctor es solo un nombre, vosotros ya estaríais como trabajando en la universidad normal, y en este caso, siguiendo este camino, digamos, se le va a dar más importancia, va a tener más peso en vuestra carga diaria la parte de docencia, más que la de investigación. Que no quiere decir que no vayáis a hacer investigación, se sigue haciendo, solo que vuestra carga mayoritaria va a ser la parte docente. En este caso, para estos casos, tenéis acreditaciones. Una vez que incorporáis o título de doctorado, podéis hacer un postdoctorado o lo que sea, pero en el momento en el que queréis acceder a una universidad, funciona por concurso público. Es una posición como la que oímos que hay miles de personas que es un concurso público. A una plaza y la gente que necesita para participar. Y delante de un tribunal se defiende la plaza. Entonces, para eso necesitas una acreditación. La acreditación que te permite tener el contrato de ayudante del doctor o la acreditación que te permite el contrato de profesor permanente doctoral. Estas acreditaciones se consiguen mediante agencias de acreditación. La estatal es la ANECA, que también hace convalidaciones de títulos, o si hacéis doctorado fuera, por ejemplo, es una opción. Tienen que convalidar los títulos, ¿no? Para que os valgan manera como agencia de acreditaciones y unidas como la Agencia Vasca de Acreditación. Las acreditaciones son mandáis con todos los títulos que tenéis, con toda la trayectoria que habéis hecho, todo lo que estáis de información, el día de también. Y entonces, un tribunal decide si sois aptos o aptas para tener esta acreditación para contratar a esas plazas, ¿vale? Y entonces ya podéis a la plaza, la tenéis y ya podéis acceder a este tipo de... Y luego otras dos opciones, otros dos caminos que podríais seguir una vez obtenidos el título de doctor. En este caso ya no seguiríais con la investigación, pero que sepáis que existe, que abre la puerta a otros caminos. Por un lado, tendríamos el poder hacer el máster de formación de profesorado, CAP, y terminar dando docencia en educación secundaria, en bachillerato, en distintos ciclos formativos, o poder realizar un máster específico o distintos los títulos propios, ya sean en universidades públicas o privadas o distintas empresas farmacéuticas, para poder dedicarnos a ensayos clínicos o a la industria farmacéutica. Estas son salidas también que el doctorado abre. Vale, ya os vamos a contar un poco cada una de nuestras historias, pero bueno. Entonces yo como, bueno, soy Ana, imagino que sí, técnico, claro, ¿no? En mi caso, que ya soy un poquito vieja, claro, porque no existía, y hace 5 años, y en aquel momento lo que existía era como, podía ser los primeros años de una carrera más general y luego, ¿vale? En mi caso, química, aquí en la Universidad del País Vasco. Para la licenciatura, entré ya en un laboratorio. Tenía claro que quería trabajar en un laboratorio, entonces, cuarto de carrera, empecé a colaborar en un laboratorio en mi casa. Ya va cerca de casa, me gustaba el tema y dije, a ver qué es. Bueno, antes de hacer la tesis, años y investigación, para un poco ver el camino y trabajo, porque como nunca nos hemos dedicado a ello primero, entonces, bueno, ahora hacéis los CCCs, pero claro que existe la beca ICAS, por ejemplo, para hacer examinantes como para colaborar, ir haciendo
y ver un poco el máster de la UPV de Cantabria, en la biología molecular, que es popular, que hay gente que está cursando, ha cursado ese máster. La verdad que está bastante bien porque hay dos universidades que lo llevan, entonces intenté coger asignaturas en las dos universidades para conocer también un poco pues, lo que se hace en otros sitios, ver diferentes laboratorios, etc. Y durante el máster y en el hospital, en este caso me dediqué a hacer genética humana, entonces trabajaba con muestras de pacientes, pude ver también cómo se hace en un hospital. Como hemos dicho también, más días, estas investigaciones en el ámbito sanitario, también becas dedicadas a esto, y en este caso trabajando con muestras humanas en análisis genéticos. Y después me decía hacer un doctorado, ¿vale? Ahora es cierto que tenéis que terminar el máster para poder acceder a las becas de doctorado. Tenéis que hacer máster o tener acceso a estas becas de doctorado. Antes no era así, antes empezaba a la vez. Yo en mi caso aún así hice el máster en el laboratorio y luego decidí cambiar de tema, pues por eso también vais que tenéis tiempo, que no tenéis que exactamente lo que queréis hacer, que podéis probar cosas. Yo hice el máster de humana, luego me metí en un doctorado de pacientes. ¿Vale? El doctorado de aquí lo me desde el País Vasco y obtuve una durante el doctorado de mi estancia y me fui a Budapest, porque ahí había pues, un científico que a mí me gustaba, le conocía de los artículos y, ¿por qué no? Vamos a escribir un correo electrónico a ver si contestó y me dio la bienvenida y me fui allí 3 meses. Tanto mi jefe que me fui allí a hacer el postdoctorado. Para eso primero conseguí un contrato claro, entonces primero un contrato de la Academia de Ciencias Húngaras, ¿vale? Porque os hemos puesto de los contratos que existen aquí, pero obviamente cada país tiene también su financiación, ¿vale? Para eso también se tiene en cuenta lo de las convalidaciones antes, del tema de títulos. Hoy en día, pero bueno, siempre mirar eso, ¿vale? Que no os vayáis a quedar colgados al final porque vuestro título de no sé cuánto en otros. Atentos a NECA y Univar. Me hice el postdoctorado en primero con un húngaro, húngaras, y después solicité la beca postdoctoral que te permite estar 2 años y te permite retornar porque te financian también un año de estancia postdoctoral de vuelta en un laboratorio, ¿vale? Entonces, gracias a eso, después de estar 4 años en el extranjero, pude volver y pude seguir aquí la historia. Después del postdoctorado, aquí investigando un tiempo y a la vez entré en las listas del departamento donde había hecho la tesis doctoral en el departamento de neurociencia. Me llamaron y hace un año de la plaza del profesor adjunto, es decir, tuve que acreditar el doctorado con todo mi currículum para que me diesen la voy a ser profesora adjunta y entonces salió a plaza, me presenté la oposición y ahora soy como profesora adjunta en la universidad. Ser profesora adjunta significa que tengo que hacer labores docentes y que tengo que hacer labores de investigación. ¿Vale? Desde esta plaza de profesora adjunta puedo seguir siguiendo escalones, por decirlo así, entonces tengo que seguir acreditándome, pero para ir subiendo escalones en otras plazas. Y bueno, hasta aquí mi trayectoria y ahora os dejo. Vale. Bueno, pues yo también soy bastante mayor, entonces hice la licenciatura de biología. En ese caso igual, eran 5 años. Los primeros 3 años, el primer ciclo, lo hice aquí en la UPV, pero por aquella biología no estaba biosanitaria, no estaba biotecnología, estaba muy orientado a plantas y animales y ecología, que a mí no era lo que quería hacer. En aquel momento era ingeniería genética.
Entonces, para el segundo ciclo, me fui para hacer cuarto y quinto de carrera a la Universidad Complutense de Madrid. Allí sí que estaban ya las especialidades de biosanitaria y biotecnología, entonces me fui a hacer la especialidad doble allí. Me metí como alumna interna para ver efectivamente si mi sueño de empezar en ciencia pues tenía cabida o no, y me encantó. Después dije, bueno, en Madrid vivía muy bien, así que me quería quedar un año más y empecé a mirar másters en investigación farmacológica. En mi caso, en quinto de carrera hice una asignatura que me cambió, ya no quería hacer ingeniería genética, sino que me gustaba mucho la neuro y me gustaba mucho la farmacología. Entonces, estuve entre hacer el máster en investigación farmacológica de aquí de la UPV y volverme ya o quedarme un año más en Madrid, y me quedé en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid. Realicé el TFM en un grupo de farmacología de la Autónoma y después conseguí para hacer en ese mismo laboratorio una FPU para hacer la tesis doctoral. Estuve allí 4 años en la Universidad Autónoma de Madrid y entre las estancias que realicé, pues fueron 4 meses en Nueva York, en un laboratorio de la Universidad Cornell, que me encantó. Aprendí muchísimas técnicas distintas y sobre todo era otro nivel de laboratorio, económicamente y de número de gente. Era como una Champions League en comparación al laboratorio de donde yo venía. Entonces me abrió mucho las miras y acrecentaron mis ganas de seguir en ciencia. Además que viajar me encanta, conocí mucha gente y fue una experiencia muy, muy bonita para mí. Y terminé haciendo, por una colaboración que surgió, otra estancia, esta más cortita, en Croacia. Entonces, para que veáis un poco que la parte buena del periodo formativo de la que es pues eso, el poder viajar, conocer otros laboratorios y otras culturas y gentes. En 2016, por fin leí la tesis doctoral y a continuación conseguí un contrato postdoctoral del Ministerio. En este caso, la Juan de la Cierva estaba subdividida en 2 tipos. Primero había formación y luego incorporación. La de formación eran 2 primeros años y luego incorporación de 3. Conseguí Juan de la Cierva formación, que lo realicé en el Hospital Universitario de la Princesa, y durante esos 2 años aproveché para irme a un laboratorio en Caen, al norte de Francia, en Normandía, que mediante 2 tipos de becas distintas, una José Castillejo y una EMBO, pasé 9 meses en ese laboratorio. Cuando terminó mi contrato postdoctoral del Ministerio, como me había gustado mucho el laboratorio de allí y sabía que para poder seguir en esto tenía que ampliar mi experiencia fuera, en el extranjero, me dieron un contrato del Ministerio de francés y me pasé allí otros 16 meses. Cuando acabó ese periodo, pues ya era hora de volver a casa, así que nada, pedí el contrato postdoctoral del Ministerio, Juan de la Cierva, Incorporación, que me acabará el año que viene ya, con el que llevo desde el 2021, y pertenezco a la Universidad de Santiago de Compostela. O sea, como veréis, todavía no he vuelto 100% a Euskadi, pero gracias a muchas colaboraciones científicas, pues estoy entre Achúcarro Achúcarro, la Facultad de Medicina, y la Universidad de Santiago, ya con ganas de el siguiente paso, que me tocaría pedir ya una Ramón y Cajal o una Ikerbasque, pues poder solicitarla para ya 100% poder quedarme aquí en Euskadi. Y bueno, os hemos contado un poco nuestras trayectorias y las dos nos dedicamos a la neurociencia. Y hoy es el Neuroscience Day. Imaginamos aquí es porque también la neurociencia es la neurociencia, pues, es la ciencia que estudia el sistema nervioso. Al fin y al cabo es un sistema que produce y regula emociones y funciones básicas del cuerpo, ¿vale? Es un sistema que está en constante relación con el entorno y con el interior. Tiene que estar todo el rato viendo qué pasa en el exterior para mandar esas señales al interior y que se produzcan unas respuestas que tienen que volver a ir al exterior. Entonces, el sistema nervioso lo partimos en dos componentes principales: el sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso central es ese que está encapsulado entre los huesos. El cerebro, que se encuentra dentro del cráneo, y es la médula espinal, que se encuentra dentro del canal medular, que lo forman las propias vértebras, ¿vale? Y el cerebro
y la médula espinal están comunicados entre sí y forman juntos. Desde este sistema nervioso central salen nervios y a este sistema central entran desde y hasta la periferia, ¿vale? Porque como hemos dicho, al final el sistema nervioso lo que hace todo el rato es pensar qué está ocurriendo, manda las señales mediante los nervios al sistema nervioso central, ahí las señales se computan, se generan respuestas que se mandan de nuevo al exterior, ¿no? Claro ejemplo de con la mano a algo que quema y mi mano se retira, ¿no? Los nervios han notado que algo quema y mandan la señal de que los músculos retiren la mano. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Los grupos que hemos presentado, que nos dedicamos a estudiar el sistema nervioso, pues estudiamos principalmente enfermedades. ¿Vale? Tenemos varios ejemplos que ahora os vamos a ir diciendo, pero bueno, nos interesa saber por qué ocurren estas enfermedades y nos interesa buscar pues, terapias o también diagnósticos precoces, ¿vale? Entonces, una de las enfermedades que estudiamos, varios grupos de azúcar, de País Vasco, etcétera, es la esclerosis múltiple, que es una enfermedad en la que los nervios de la señal eléctrica para comunicarse entre ellos, comunicar los nervios tienen un recubrimiento de mielina y las múltiples esta mielina se ve dañada. Entonces, la transmisión sináptica no ocurre de forma correcta y entonces pues, se altera el control muscular. También trabajamos en la enfermedad de Alzheimer, que seguro que conocéis y conocéis a personas que la padecen. Es una enfermedad que, aunque en una parte pequeña está asociada a la genética, tiene mucho que ver con la edad, tiene una actividad que está envejecida y que la esperanza de vida pues es una enfermedad con mayor prevalencia. Y no tenemos de momento ningún tratamiento efectivo. Como sabéis, afecta a la memoria, me imagino que conocéis gente que padece esta enfermedad. Estudiamos también el ictus o el infarto cerebral. Esto es simplemente cuando hay una arteria que se tapona y la sangre no puede llegar a las células. Esto puede ocurrir en el cuerpo, pero cuando ocurre en el cerebro es bastante terrible porque el cerebro es ese órgano encargado de controlar todo lo que ocurre en el cuerpo, incluso nuestras funciones vitales, como pueden ser respirar. Entonces, si la zona afectada o donde está la arteria no llega a la sangre, el cerebro se queda sin oxígeno, cosa que es el principal alimento de todas las células del cuerpo, y entonces no puede cumplir bien. Y para esto, por ejemplo, es importante acudir a la clínica pronto, ¿vale? Si alguien le da un ictus, cuanto más tiempo pase entre el ictus y el tratamiento, peor pronóstico. Por otro lado, hay distintos grupos trabajando en trastorno del espectro autista, o TEA. Es un trastorno del desarrollo, es permanente, por desgracia, y profundo. Afecta tanto a la comunicación, imaginación, y reproducibilidad emocional. Y uno de los mayores problemas que nos encontramos es que no tiene tratamiento efectivo. Otros de los grupos trabajan en leucemia. No nos vamos a detener en explicar esta enfermedad. Todos conocéis lo que es la leucemia, pero bueno, existen diferentes subtipos y hay varios grupos intentando trabajar en los mecanismos implicados para así poder describir ellas. Y por último, aunque seguro que nos hemos dejado alguno, hay grupos trabajando en la vale. Es el trastorno cerebral conocido como de convulsiones. No nos vamos a detener mucho, pero bueno, es una actividad descontrolada de X tipos de neuronas que causan cambios en la atención y en movimientos corporales. Y también se están buscando nuevos tratamientos, así como explicaciones del por qué ocurren. En cuanto al sistema nervioso central, como ya ha dicho Ana, es un tema muy complejo. No solo las enfermedades mencionadas y otras muchas que se investigan no solo están por componentes genéticos, sino que por desgracia muchos factores externos, muchos factores de nuestra alimentación, de nuestros hábitos, influyen, así como el envejecimiento, en la aparición de estas. El sistema nervioso es el que se relaciona con el entorno, integra y procesa la información y genera respuestas. Como ya sabéis, el cerebro está constituido por diferentes lóbulos, cada uno tiene su función dentro del cerebro y es importante porque las enfermedades afectan
afectan de distinta manera a los distintos lóbulos del cerebro, convirtiéndolo todavía en aún más complejo, porque no solo se diferencian las áreas afectadas, sino los tipos celulares. La más común, la que todos conocemos, la neurona. No es lo mismo una neurona que se muere en un enfermo de Parkinson que en un enfermo de Alzheimer. El tipo neuronal ya es diferente, pero es que además en los últimos años cada vez se le da mucha más importancia no solo a las neuronas, sino al resto de células que participan, que forman parte, perdón, de este sistema nervioso central. Para que os vayan sonando y que son muy interesantes, tenemos los astrocitos, la microglia o los oligodendrocitos, por ejemplo. Entonces, si pensamos que queremos estudiar las enfermedades del sistema nervioso central, del cerebro, un órgano, podemos estudiarlo tan fácilmente, ¿no? Un órgano del cerebro, no podemos sacárselo a la ciencia para analizarlo. ¿Cómo hacemos para estudiar estas enfermedades? Utilizamos modelos animales o modelos in vitro, además de tener muestras humanas, ¿vale? Pero nosotros lo que tenemos que intentar es modelar o simular esos síntomas que vemos que ocurren en los pacientes, los simulamos en modelos que pueden ser pues, en animales vivos o en cultivos celulares. Entonces, en el caso de los cultivos celulares, trabajamos con líneas celulares, que son líneas inmortales, seguro que en la carrera son líneas inmortales que duran toda la vida. Las podemos mantener en el laboratorio de una forma relativamente sencilla, pero tenemos que tener en cuenta que se alejan un poco ya de la realidad, ¿no? De un cerebro de verdad. Entonces utilizamos cultivos primarios, que se llaman, que es extraemos células del cerebro y de la médula, en nuestro caso de ratones y ratas, y los ponemos en una placa de PET y los cultivamos. Entonces ahí sí que podemos ver un poco más cercano a la realidad qué ocurre cuando esas células se enferman o cuando las aislamos o cómo las podemos salvar de la muerte, ¿vale? Y en nuestro caso pues hacemos cultivos primarios de todas las células que trabajamos. Aparte de las neuronas, como os hemos dicho, tenemos las células de glia y por ejemplo aquí en Achucarro trabajamos principalmente con estos otros tipos celulares, que son neuronas importantes en el cerebro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, las neuronas, hay muchos tipos diferentes, depende de cómo las cultivemos, tendrán una pinta u otra y podemos estudiar una cosa u otra, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con cultivos celulares, aunque tengamos una célula que viene del cerebro, la ponemos en una placa, ya no está en su ambiente. Entonces, este tipo de técnicas, aunque son muy útiles, tienen sus limitaciones. Ya no tenemos un astrocito en un cerebro, que sería la imagen que veis aquí a la derecha. No sé si funciona. Aquí, esto sería la pinta de un astrocito en el cerebro y esto es la pinta de un astrocito en cultivo cuando está solo. Como veis, tiene una morfología un poco diferente, significa que todos van a ser diferentes, ¿vale? Todo esto hay que tenerlo en cuenta pues, cuando analizamos los resultados. Lo mismo con los oligodendrocitos, que son los que generan la mielina, cubren los axones, pues no es lo mismo que estén solos, como vemos aquí en estas dos imágenes, o que estén con axones realmente que pueden hacer función, ¿vale? Entonces, en este sentido, los cultivos celulares son muy útiles, pero tienen la sensación de alejarse un poquito de la realidad. Entonces, hacemos también a veces cultivos organotípicos, que se llaman, que es directamente coger una rodaja de cerebro y ponerla en una placa de cultivo. Y ahí sí que tenemos todos los tipos del cerebro, ¿vale? Ahí podemos estudiar, por ejemplo, mejor el desarrollo, cómo unas células interaccionan con otras. Y respecto a los cultivos, os queríamos mencionar potentes humanas, porque esto es un tipo de cultivo que ahora pues se está investigando bastante. Estas son células que vienen directamente de los fósiles. Tú puedes coger células de fibroblastos de la piel, las conviertes de nuevo en células madre y desde esas células madre puedes conseguir cualquier tipo de celular. La ventaja es que las has cogido de un paciente, por lo que tiene la genómica de ese paciente en particular, ¿vale? De esta forma podemos comparar mucho mejor lo que pasa en personas que tienen una enfermedad frente a las que no lo tienen, ¿no? Porque tienen sus células que responderán de forma diferente a los estímulos, pero además también a la hora de probar fármacos o a ir hacia una medicina un poco más personalizada,
es una herramienta muy útil porque tienes directamente las células de los pacientes en cultivo y puedes hacer diferentes pruebas y ver cómo van a responder a diferentes fármacos. Y en cuanto al siguiente paso, ya quedaría probar estas cosas en los animales. Claro, como ha dicho Anita, están muy bien, nos aportan muchísima información, pero al final tenemos que confirmar esos resultados en ratones. Antes de empezar, queremos deciros que la experimentación animal está sumamente regulada, que no podemos hacer ni por asomo muchas de las cosas que nos gustarían. Os hace falta una acreditación que normalmente se saca, bueno, hay másters que ya la ofrecen durante el máster, que son interesantes porque así cuando empezáis la tesis ya la tenéis, pero si no, a comienzo de la tesis. Son herramientas muy valiosas para nosotros. Normalmente trabajamos con ratas y con ratones. En ellos hacen numerosos estudios, pero normalmente siempre empezamos induciendo una enfermedad. En este caso, pues por mostraros un ejemplo, para crear la esclerosis múltiple, para intentar simular la esclerosis múltiple, lo que hacemos es prácticamente algo parecido a lo que ocurre en humanos. Inyectamos al ratón una sustancia tóxica que va a activar su sistema inmune, su sistema de defensa, y posteriormente una proteína de mielina, con lo que vamos a generar una autoinmunidad. El propio cuerpo va a responder a esta proteína aberrante. El ratón va a ir enfermando con el paso del tiempo, tal y como pasa en humanos, parecido, y llegando a perder la movilidad de la cola primero y convirtiéndose en tetraplégicos finalmente. Para que veáis un ejemplo muy rápido, esto sería un control normal, un ratón perfecto, mientras que cuando inducimos la enfermedad, pues el ratoncito enferma. No solo creamos enfermedades y, por supuesto, siempre con buen fin, siempre nuestro objetivo es eso, intentar entender la enfermedad para buscar nuevas dianas, para intentar entender la enfermedad para luego encontrar terapias que nos sirvan posteriormente para humanos. Pero ¿cómo se puede medir? Los ratones no hablan, las ratas no hablan. ¿Cómo medimos si están estresados, si tienen bien la memoria? Esas cosas, ¿cómo se hacen? Pues que sepáis que existen numerosísimas técnicas para hacerlo. Por mostraros un ejemplo únicamente de cómo medir la memoria, tenemos unas grandes piscinas en las cuales se encuentra un agujero, una vía de escape oculta. Nosotros cuando metemos a un ratón, el ratón va a explorar, son muy curiosos, entonces van a estar explorando hasta que encuentran la plataforma. El día después de entrenarles, una vez que lo han aprendido, según pones el ratón no tarda ni 10 segundos en llegar a la plataforma. ¿Qué pasa si hemos creado una enfermedad de Alzheimer, si ese ratón tiene algún problema por envejecimiento excesivo? Pues que este ratón, el día del test, le vamos a poner en el mismo punto y nunca va a encontrar, o va a tardar muchísimo en encontrar esta plataforma. Existen otros muchos tipos de test para medir memoria, como es este de reconocimientos de objetos, en el cual el animal tiene que ser capaz de recordar que ayer le pusimos dos objetos idénticos y cuando le hemos cambiado uno, que solo tienen que explorar el nuevo, porque recuerdan el de ayer. Sin embargo, un ratón que está malito, esto no lo hace y explora indistintamente el que vio ayer del que vio hoy. Y también se puede medir el estrés en estos ratones. Existen igual muchos test para ellos y solo a modo de ejemplo, pues que conozcáis, por ejemplo, la caja de luz y oscuridad. El ratón normalmente se siente más protegido y más seguro en un espacio oscuro, bien cerradito, mientras que un ratón tenga algún tipo de alteración, va a salir abiertamente al campo abierto, en este caso a una caja que le da directamente una luz muy potente, o en el último caso, en estos laberintos, en vez de quedarse en los brazos cerrados, que llamamos, el ratón indistintamente va a ir a los brazos abiertos, sin tener ningún tipo de miedo, ni sentir esa ansiedad que les supone a ellos en los campos abiertos. Y bueno, después de hacer diferentes pruebas con los animales cuando están todavía vivos, como trabajamos en neurociencia, finalmente nos interesa también ver qué está pasando en el cerebro. Así que muchas veces al final obtenemos el cerebro de estos ratones que hemos tratado pues, con diferentes fármacos, por ejemplo, para ver si mejoran respecto a las enfermedades. Y entonces podemos hacer tinciones y aquí, por ejemplo, tenemos, como veríamos en el microscopio, una rodaja de un cerebro de ratón, hemos marcado dos proteínas diferentes y podemos ver si en nuestros ratones enfermos o en nuestros ratones no tratados, pues las cantidades de proteína que estamos analizando son diferentes, cómo cambian y cómo se modulan para poder así crear
dianas terapéuticas, ¿no? Si vemos que en un animal control tenemos un número de neuronas específico en un área y en nuestro animal enfermo hay menos de esas neuronas, pues sabemos entonces que la sintomatología se debe a eso y podemos encontrar una vía, ¿no?, a la que atacar o un lugar con el que poder diseñar dianas terapéuticas. Y hoy en día que avanzamos mucho, podemos también hacer imagen de un cerebro de ratón en vivo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo astrocitos y vemos que si les damos un estímulo, podemos ver que esos astrocitos responden y podemos comparar, ahí veis, ¿no?, una ola. Esto es en vivo directamente. Podemos ver si en nuestro animal enfermo responden igual o no, ¿vale? Para ver ya no solo una foto de lo que ocurre, sino mecanismos. ¿Vale? Entonces van avanzando las técnicas, seguramente cuando hagáis la tesis o lo que sea, habrá cosas cada vez más modernas y hagáis cosas de hoy en día ya se pueden estudiar los cerebros en animales que se están moviendo lentamente. Entonces, mientras están haciendo lo de la piscina y el agua, podemos estar viendo qué pasa en el cerebro y qué parte de su cerebro. Entonces, nos abre la posibilidad de nuevas terapias y de conocimiento del funcionamiento del sistema nervioso, que la verdad es bastante impresionante. Así que nada, esto ha sido todo. Si tenéis alguna duda sobre la trayectoria o cualquier cosa que queráis saber, no dudéis en preguntarnos y bueno, tenéis eso en el código QR para todas las becas y todas las vías. ¿Una tendréis? Tengo una duda en los distintos dentro del profesorado, cómo se va, cómo se va llevando. Hace unos días había desarrollado y había laboral. Son vías paralelas a veces la manera y la agencia Barça de Univas, pues depende de dónde consigas la acreditación o lo puedes conseguir las dos a la vez, optarás a un título o a otro, ¿no? Entonces, pues catedrático, por ejemplo, es equivalente a o profesor pleno. Lo mismo catedrático en la vía funcionariada que profesor pleno en la vía laboral. Esto se consigue mediante acreditaciones. Una vez que empiezas la trayectoria de la docencia universitaria, tienes que seguir avanzando tanto en docencia como en investigación. Parte de laboratorios, parte de proyectos, pero también en la parte de la docencia existen técnicas de innovación, y ese tipo de cosas. Entonces, al final, con eso tú vas generando más currículum y puedes ir optando a conseguir otra acreditación. Entonces, no es necesario tampoco pasar por todos los pasos. Si hay 4 acreditaciones, puedes saltarte la segunda y pasar de la primera a la tercera, por ejemplo, ¿vale? La historia es que tiene que haber plazas. Entonces, las universidades sacan plazas dependiendo de pues, la capacidad que tengan de tener a la profesorado o cuando se amplían departamentos y también con las jubilaciones. Cuando alguien se jubila, hay que ir reponiendo con las nuevas generaciones. Entonces, normalmente cuando empiezas la vía en un departamento, te quedas para siempre en el departamento, aunque existe la posibilidad de moverse también. Pero bueno, al final te quedas en el departamento porque tú te vas a especializar en ese tipo de docencia y en esa investigación. Entonces vas avanzando con el currículum y te vas sacando la siguiente acreditación y solicitas a la universidad que saque una nueva plaza o convierta tu plaza a otra plaza superior, por ejemplo. Eso es, los departamentos solicitan al rectorado plazas dependiendo de la necesidad que tengan. Si de repente sale una carrera nueva, el departamento tiene que dar 2 asignaturas nuevas, que además ahora la ofertan en inglés, pues necesitan más gente. Entonces solicitan al rectorado plazas. Esa sería la plaza primera por la que entras, o la de adjunto. Una vez que estés en esas plazas, tu plaza lo que va a hacer es convertirse a otras plazas, ¿vale? O sea, tienes como tu sitio, por decirlo así. Que lo que puedes hacer es escalar. Bueno,
aquí es imprescindible. Las plazas de profesorado aquí en Euskadi son bilingües. Entonces es imprescindible tener el C1 en euskera o un certificado que, por ejemplo, si haces la carrera en euskera, aquí te dan un certificado de que es el C1 y con eso también para la plaza. Y también existe el bilingüismo aquí, igual que en Valencia, en Cataluña también, y en Galicia. País Vasco, en la pública. Si vas a la privada, por ejemplo, eso es otra acreditación, es profesor de la privada, y es otro camino también. ¿Más preguntas? Curiosidades. Luego eso que cuando empecéis, habéis visto que muchas becas se puede cambiar, ¿vale? Porque a veces es un poco la tensión, ¿no? Como cuando dices carrera, luego no me gusta y me equivoco, parece que estás decidiendo ya para siempre y que vas a estar abocado a hacer esto. Puede cambiar, puedes hacer más tema y luego cambiar al doctorado, igual haces un doctorado en neurociencia y de repente te encanta el cáncer de páncreas. Pues a veces, o sea, existe la posibilidad, obviamente, si tú tienes una trayectoria, generas un currículum en este tema, pero que hay gente que luego cambia y que existe esa posibilidad, ¿vale? Entonces, que probéis, que penséis en lo que os apetece y lo probéis. Todo porque en el laboratorio vais a ser especialistas. Sí. ¿Entonces más preguntas? Si queréis apuntar para las chicas, están aquí los papeles, ¿vale?